Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Allí, en nuestro estudio expositivo de la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y a tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucha más gloria será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Podemos ver acá gloria creciendo. Gloria creciendo es la manifestación de Dios en nuestra vida siempre. Y esa gloria va a crecer en nuestra vida. A ver, imaginémonos una escalera
a veces me gusta tener ilustraciones de imaginarme cosas. Imaginémonos que estamos subiendo una escalera en una habitación oscura. Al principio la luz es bajita, tenue. Apenas podemos ver los primeros escalones que vamos subiendo. Estos primeros escalones pueden representarnos lo que es, según la porción que acabamos de leer, el Antiguo Testamento, pero también podemos decir nuestra antigua vida. Empezamos a andar hacia Cristo, pero lo estamos buscando en direcciones distintas todos porque no tenemos el conocimiento de Dios. Esos primeros escalones entonces representan el Antiguo Testamento y nuestra vida sin Cristo, pero vamos escalando, donde la luz de la revelación de Dios, donde lo que conocemos de Dios es poco, no es mucho. Pero a medida que vamos subiendo estos escalones, es decir, vamos madurando, ahí sí vamos hablando de ya conocer a Jesús, vamos entendiendo muchas cosas, la luz comienza a brillar con más intensidad, iluminando todo lo que está a nuestro alrededor. Y este resplandor creciente está simbolizando el nuevo pacto, el pacto que es del Espíritu. Como dice el último texto, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ha iluminado nuestro entendimiento, la revelación, es decir, entendemos a Dios un poquito más de lo que lo entendíamos antes y tenemos muchas claridades sobre el Evangelio. Esa es nuestra ilustración. Al avanzar en la vida cristiana, cada uno de nosotros, el Espíritu nos está guiando. Yo siento cuando el Espíritu me guía en muchas cosas. Creo que usted también lo debe de sentir, ¿o no? Lo sentimos, nos guía, como si Él estuviera subiendo esas escalas con nosotros también. Y eso es lo que hace que aumente la luz, es decir, entendamos parte del Evangelio. Así que el carácter nuestro va a reflejar cada vez más la gloria de Dios, la gloria de Cristo. ¿Puede usted ver en su vida que cada día se refleja más la gloria de Dios en su vida? Sí. Ese es realmente el sentido de transformados de gloria en gloria, transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cada día parecernos más al Señor. Esa luz va a brillar más. En la medida que subimos los escalones del cristianismo, vamos a mostrar más el Evangelio a todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Es decir, el nuevo pacto, el de la obra redentora de Jesús, es mayor al del antiguo pacto, porque tenemos ya al Espíritu de Dios. Este crecimiento en el cristianismo, no se mide por documentos, no se mide por logros en la universidad, no se mide por todo lo que usted pueda hacer en la iglesia. No, se mide por la transformación de nuestra vida. Ahí es donde está el éxito, el impacto que nosotros podamos tener ante los demás. Yo no sé qué impacto podamos tener muchos de nosotros frente a muchas personas, pero tenemos que impactar bien. ¿Usted qué cree? ¿Ha impactado bien o ha impactado mal con su vida cristiana? Con ascender ese escalón un día más otro escalón, es decir, que representemos bien a Jesús, que presentemos esa gloria del Señor. ¿Cómo ha sido eso en la vida de cada uno de nosotros? Piénselo. A veces yo pienso, aún siendo pastor, no he dado un buen ejemplo a muchas personas y siento que he retrocedido el escalón en vez de aumentar en ese escalón. Entonces, el crecimiento en esa gloria
de Dios transformados de gloria en gloria, no es por documentos, no son por los logros humanos, sino por el impacto, por la transformación de nuestra vida y esa transformación cómo impacta a los demás. ¿Cómo le llegamos a los demás con nuestra vida transformada? Ahí es donde está la transformación de gloria en gloria. Y para eso el Espíritu nos está guiando a cada uno, como les dije ahorita, y como cada uno sabe, el Espíritu los guía y eso lo detectamos de inmediato en cada parte de nuestro caminar. Nos guía, nos transforma y nos convierte en un reflejo cada vez más claro precisamente de la gloria de Dios, como una luz que brilla más, que brilla intensamente. Y vemos que va en ascenso, ya no mentimos, ya la inmoralidad está controlada, ya las miradas que no tienen que darse, porque la primera mirada no se puede evitar, pero la segunda sí se puede evitar. Las palabras que decimos no van con malas intenciones. Todo esto hace parte de la transformación de gloria en gloria. ¿Eso lo hemos experimentado o no? ¿O todavía seguimos con la primera mirada? No la pude evitar, pero entonces la segunda, ¿por qué no? Y vuelvo y miro. Entonces, ¿estamos todavía en estas condiciones? No, ¿cierto que no? Eso es transformar la gloria en otra gloria. Ese es el crecimiento. Así que en el texto, cuando se nos habla de viejo pacto y nuevo pacto, el viejo pacto era el de la ley, el nuevo pacto es el del Espíritu Santo, y este nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo porque estamos guiados por el Espíritu Santo, nos transforma. Así que nosotros tenemos que reflejar la gloria de Cristo, sin miedos, creciendo constantemente para ser una semejanza de Él donde nos encontremos. Vivimos cada día entonces, para ir mirando el punto que nos corresponde a cada uno, una gloria creciente en Cristo. Vivimos una gloria creciente en Cristo. Diga conmigo, vivo una gloria creciente en Cristo. Vivo una gloria creciendo en Cristo porque soy su carta. Y estos textos que tengo acá, versículos 1 al 3, Pablo está un poco furioso porque vivo una gloria creciendo en Cristo y él les dice, bueno, entonces tenemos que volver otra vez con las cartas de recomendación. Porque como a él lo estaban sacando de la iglesia, como no lo querían algunos, y ya saben ustedes que se pegaron de un asuntico pequeño. Claro, Pablo dijo, voy a ir 2 veces a visitarlos, no pudo sino una sola vez, guiado por el Espíritu. Entonces los enemigos y los menos espirituales se pegan de cualquier clavo ardiendo. Se pegan y hermanos, cuando se quiere buscar problema en la iglesia, cuando se quiere buscar problema en la casa, cuando se quiere buscar la dificultad para ponérsela a alguien, se pega uno de cualquier cosa. Entonces, ahí estaba el asunto. Como no pudo ir, por determinación que él tomó y guiado por el Espíritu para hacer la segunda visita, sino una sola, entonces le estaban pidiendo cartas de recomendación para cuando fuera, cuando él fue el fundador. Entonces él tiene esa situación como de incomodidad. Por eso es ahí donde saco la idea, no es cuestión de documentos, no es cuestión de logros, que yo con eso voy a lograr transformar a las personas, o impactar, o mostrar la gloria de Dios, no, porque es que podemos conocer mucha Biblia, pero si no hay vida cristiana, eso no sirve. El diablo conoce la Biblia, ¿sí o no? Y hemos escuchado que dice Santiago eso. Santiago conoce la Escritura y tiembla, por lo menos tiembla, ¿cierto? Hay cristianos que conocen la Escritura y ni siquiera tiemblan, ni siquiera les da miedo, ni siquiera
reverencian al Señor, el diablo por lo menos lo reverencia, tiembla. Y decía, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Entonces él dice, mire, mis cartas de recomendación que ustedes me están pidiendo son ustedes mismos. Esas cartas fueron escritas con el Espíritu, no con tinta. Y dice, yo fui instrumento de Dios para hablarles del Evangelio. Así que las cartas de recomendación que yo tengo son ustedes mismos. Y se los saca de taquito a esa gente para que dejen de fregarle pues su vida. La carta de Cristo expedida en ustedes es lo que Jesús o el Espíritu Santo hizo en la vida de ustedes. Me usó a mí como instrumento trayéndoles la palabra, son ustedes mi carta. Y ahí cierra el asunto. Ahora, apliquemos eso entonces a nuestra vida. Aplicando esto a nuestra vida, yo creo, me doy cuenta y ustedes tienen que darse cuenta de que Cristo también desea escribir de verdad en el corazón de cada uno de nosotros. Como dice allí, que escribió el Espíritu, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, el corazón. Entonces, Cristo desea escribir en nuestra vida, en el corazón, su palabra. Esto no es algo que se manifieste externamente a través de normas o de leyes que yo deba de cumplir. No. Eso es algo interno, donde el Espíritu trabaja en mí para transformar mi carácter, para transformar mi vida. Y como Pablo fue instrumento de bendición para toda la gente, nosotros también somos instrumento de bendición para mucha gente. Usted puede ser un canal para que Cristo obre en la vida de un montón de gente que se nos relaciona en el día, en el año. Tenemos contacto con muchas personas. Entonces, ¿cómo es esa transformación suya para que usted impacte? ¿Cómo es mi transformación para que yo impacte a otros? Mi corazón debe ser moldeado, su corazón tiene que ser moldeado por Dios. ¿Para qué? Para que nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras decisiones en la vida reflejen realmente a Cristo, que es lo de la transformación de gloria en gloria. Así que en lugar de usted y yo enfocarnos en cumplir con las expectativas externas, cuántos logros tengo, con qué voy a impactar, que eso es importante, los logros, el estudio, los documentos, sí, pero en este caso la parte de la transformación de gloria en gloria no la dan los documentos, ni los logros, ni lo que usted sabe o no sabe, sino la transformación del espíritu, a mi ser. Entonces, estas expectativas me las da es el Espíritu. Y creo que una de las oraciones que uno debe hacer es: hágase tu voluntad en mi vida. Porque a veces pedimos al Señor, pero no es: Señor, es tu voluntad. No, es la mía. Entonces, transformación de gloria en gloria es como: Señor, es tu voluntad, hágase en mí según tu voluntad. A veces podemos sentir la necesidad de validar en nuestra vida nuestros logros a través del reconocimiento externo, con diplomas que nos soben el hombro, que nos feliciten, todo eso, recomendaciones y elogios, hacen parte de la vida, sí. Sin embargo, en este pasaje nos recuerda que el verdadero testimonio de nuestra vida no se encuentra en documentos, no se encuentra en lo que nos digan los demás, el que le soben a uno el hombro, la aprobación, no, sino en el impacto que dejamos en la vida de quienes nos rodean. Ahí es donde uno tiene que centrarse. ¿Cómo impacto yo a la familia? ¿Cómo impacto a quien se me acerca con el Evangelio? Porque debe de ver la gloria de Dios en mi vida. Si no la ven, algo raro está pasando. Porque cuando nuestras acciones son guiadas por el Espíritu de Dios, nuestra carta de recomendación se manifiesta precisamente en la transformación
y en el bien que generamos en los demás. Algo tienen que ver los demás cuando nos relacionamos con ellos. Y no siempre tenemos que hablarles del Evangelio y de Cristo, sino que con nuestra vida normal hay un reflejo de la gloria de Dios. ¿Les ha pasado eso hacia ustedes o no? Que no necesita hablar de Dios, pero cuando usted está haciendo algo, refleja la gloria de Dios. A medida que subimos las escaleras del Evangelio, la visión de Cristo se vuelve más clara, sin velos que la oculten. Entonces, su verdadero crecimiento, mi verdadero crecimiento en la gloria de Dios, no se basa en el reconocimiento que los demás me hagan, en que me soben el hombro, en que me den elogios, sino que realmente mi verdadero crecimiento, su verdadero crecimiento en la gloria de Dios está en la transformación que el Espíritu obra en usted, en la transformación que el Espíritu obra en mi vida. Y esa transformación que Él hace en mi vida, también esa gloria de Dios se observa en el impacto que uno tiene con los demás. ¿Ha impactado usted con la gloria de Dios a los demás? ¿O ha impactado a los demás con un golpe que les dio en la cara, con una palabra irónica, con un gesto que era de desprecio? ¿Cómo ha impactado? ¿Cómo hemos impactado? ¿Cierto? Entonces, vivo una gloria creciendo en Cristo, para yo ser su carta. Entonces, ¿alguien les habló de Cristo? ¿O ustedes vinieron a la iglesia atraídos por el Espíritu? Y Dios está escribiendo en el corazón de cada uno de ustedes y en el mío la transformación. Eso no lo dan las universidades, ni los títulos, ni los documentos. Segundo, vivo una gloria creciendo en Cristo porque confío en su poder. Los versículos 4 al 6 nos revelan eso. Vivimos una gloria creciendo en Cristo al confiar en su poder, no en mis propios recursos. Pablo tenía fe en los corintios, total, porque creía en la obra del Espíritu Santo en ellos. Yo creo eso también en ustedes, ustedes también creen eso en mí, que el Espíritu está haciendo una obra en todos nosotros. No todos caminamos, cuando comenzamos nuestra niñez, no todos caminamos ahí mismo al mismo tiempo, algunos rápidamente, otros más tarde, pero caminamos. Esa es la obra del Espíritu en todos nosotros. Mi confianza, su confianza debe de reposar en Dios, en la obra del Espíritu que hace en usted y también en quienes nos están rodeando. Eso es una cosa que se tiene que dar en todos nosotros. Eso es en lugar de depender de mis esfuerzos o de los demás. Yo, como usted, tiene que creer en las personas que nos rodean, porque tienen capacidades, porque sabemos que tienen al Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios está trabajando en las personas. ¿Cuántas veces usted no le ha tocado aconsejar? Y ese consejo lleva tiempo. No ha sido 2, 3 consejos, sino que han sido 4, 10, 15 consejos. Y al tiempo usted ve que la persona está madurando, que la persona está tomando conciencia. Entonces no pierde el tiempo, impacta al otro. No podemos claudicar, tirar la toalla antes de tiempo. Hay que persistir. Con mi esposa estábamos hablando de parejitas que hemos tenido en consejería y vemos cómo han salido adelante después de tantas luchas que han tenido y siguen sosteniendo su vida, su hogar, y ahora con más bendición, ahora mucho más conscientes y responsables de sus actos.
¿Por qué? Porque confiamos en que tienen al Espíritu de Dios y que el Espíritu está trabajando en ellos. Y lo que podemos desde nuestra perspectiva orientar, pues lo hacemos. Entonces, confiamos en que el Espíritu sigue obrando en ellos, no en nosotros. Y es eso. Todos sabemos, los que estamos acá, por lo menos como estamos, y el mensaje es para un pueblo cristiano, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu, tenemos su palabra, entonces nuestra confianza está puesta en el poder de Él, no en nuestro poder. Nosotros no podemos hacer nada, pero como Cristo ha transformado nuestra vida, impactamos de una u otra manera a los demás. Reconozco que la iglesia, o reconozco que al igual que Pablo, mi suficiencia, mi competencia en el ministerio no proviene de mis habilidades o esfuerzos personales, sino de la obra de Dios que ha hecho en mi vida. Es decir, Dios me llamó al ministerio, listo, eso ya es algo dado por Dios, pero hay otro asunto, yo me tengo que capacitar. Como un médico que tiene su pasión por el servicio de la salud a las personas, tiene que prepararse, ir a estudiar. Entonces, lo mismo debe de hacer cualquier hombre de Dios, cualquier mujer de Dios que ha sido llamada, prepárese, estudie para que haga bien las cosas. Y es eso, hay un llamamiento de parte de Dios, entonces ahí está la fuerza, ahí está el motor de todo eso, no en mis habilidades, pero sí debo de prepararme. Los que saben cantar, pues tienen que prepararse, tienen que actualizarse, tienen que hasta conseguir instrumentos nuevos, si no, no tocan bien, ¿sí o no? Y ese es el problema, que no hay instrumentos nuevos. Entonces se quedan ahí rezagados. Esa es la cuestión. No está en mí, sino en el llamamiento de Dios. No está en nosotros transformar a los demás, sino que como Dios nos transforma, ¿cómo impactamos con eso a los demás? Pablo señala que sus opositores eran los mismos de la iglesia y eso, entonces él argumenta allí cosas bonitas, pero quisiera pasar de lado eso para decir que la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, es decir, de la ley al Espíritu, marca un cambio profundo en la relación con Dios. En la iglesia todavía hay gente que vive en el antiguo pacto y dice que hay que hacer para poder ser salvo, cuando lo único que hay que hacer es tener la fe en el Señor y no hacer nada para acercarnos al Señor. Él fue el que se nos acercó, entonces siguen viviendo en el antiguo pacto. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que estamos enfrentando un desafío personal, cualquiera, luchando con una debilidad. Piensa en su debilidad, lo que lo hace sentir como si nunca pudiese alcanzar la perfección que espera de usted mismo. Piensa en eso, con qué está luchando. Bajo el antiguo pacto, que era la ley, uno, si hubiera vivido en ese momento, se hubiera sentido agobiado por la necesidad de cumplir esa regla al pie de la letra. Pero hoy en la iglesia hay mucha gente viviendo en ese antiguo pacto, que si se pone, que si no se pone, que si se dejó crecer la barba, que si se dejó crecer el cabello, que si se colocó un arete, que si el vestido es largo, que si la manga es corta, que si comió arepita, que si no comió empanadita, que si comió morcilla, que se va a salvar, que no se va a salvar. Entonces vive en el antiguo pacto creyendo que si hace eso se salva. Ese es el antiguo pacto y cree que tiene que cumplir cada regla para ser perfecto. Pero si eso se lo enseñó el Señor y es una cosa suya que Dios le enseñó, es un asunto suyo con el Señor, no doctrinal, dogmático. Es dogmático, es suyo. Eso sí tiene que hacerlo porque el Señor se lo está indicando a usted, pero no me lo enseña como doctrina porque no es asunto de salvación. Pero entonces usted vive con eso, tengo que cumplir esto para poder llegar a ser perfecto. En el nuevo pacto podemos descansar en la gracia de Dios. Es decir, Cristo vino a mi vida, me salvó, yo ya empiezo a vivir como un salvo. No tengo que hacer cosas para alcanzar la salvación me alcanzó, ya yo vivo en la salvación. Ya no andamos en pecado, pero todos los días, como dice Juan, sí tengo que decirle al Señor que me limpie, porque
todavía grito ofendiendo porque todavía, entonces la primera mirada no se puede evitar, pero la segunda tampoco la quise evitar, ¿sí o no? Entonces yo tengo que buscar que la palabra, ella me limpie, pero ella me redarguye y ella me orienta. Cristo, el Espíritu me está orientando. Eso es lo que hace en el nuevo pacto. Yo en el nuevo pacto sé que no voy a ser perfecto. En el antiguo pacto se buscaba ser perfecto, porque yo hago para ser perfecto. No, en el nuevo pacto ya Jesús me hizo perfecto, pero esa perfección la alcanzaré cuando esté con Él. Por ahora tengo que seguir en la santidad, desechando lo que no es correcto. Entonces, a veces la gente mantiene en esa situación de lucha, porque quiere ser perfecto, perfecto lo hace el Señor, pero usted y yo sí mantenemos en la santidad y obedeciendo a Dios, que esa es la confianza que tenemos en el poder del Espíritu que reside en nosotros, está trabajando en nosotros para ayudarnos a superar las dificultades y crecer así espiritualmente. Entonces, nuestro valor no depende de un rendimiento perfecto, nuestro valor delante del Señor no depende de un rendimiento perfecto, pero sí debemos de esforzarnos siempre por obedecer la palabra del Señor. Sí debemos de obedecerla, evitando el pecado, sabiendo que el esfuerzo y la dependencia de Dios van de la mano de la transformación. Él me transforma, yo obedezco, no caigo en el pecado, no soy perfecto todavía, soy santo, seré perfecto cuando Él venga, pero lo que sí tengo que hacer es obedecer. Bueno, cuando enfrentamos decisiones importantes, el nuevo pacto nos invita a buscar la guía del Espíritu en lugar de seguir ciegamente ante expectativas sociales o las normas tradicionales. Podemos orar, podemos confiar en que el Espíritu nos guía hacia lo que es mejor, incluso si eso significa tomar un camino menos convencional. Es decir, habrá cosas en la vida donde uno tiene que ser muy sincero y ir en contra de la corriente, porque la sinceridad, la honestidad, la transformación de la palabra de Dios en nuestra vida nos hace andar en contra de la corriente, porque sabemos que tiene que ser así. Porque en lugar de sentirnos presionados, no sé si nos hemos llegado a sentir presionados por la familia, por la sociedad, porque necesitamos su aprobación, porque necesitamos aparentar frente a ellos, pero entonces ahí es donde nos pone, o aparentar frente a ellos o obedecer a Dios. Y ya es donde uno, esa transformación de gloria en gloria, sopesa más que la apariencia o la aprobación del mundo. Entonces, vivir bajo el nuevo pacto, subiendo estas escaleras, significa dejar atrás el peso de la perfección. Nadie es perfecto. Y abrazar la nueva vida donde yo soy transformado de gloria en gloria, donde yo descanso en ese proceso, pero no es sin dejar de hacer nada. Yo debo de obedecer a Dios. Yo debo de esforzarme por parecerme a Cristo, aunque no es fácil. Ustedes pueden notarlo cuando quieren imitar a Jesús. Ustedes quieren imitar a Jesús, pero resulta que no lo logran imitar. Yo trato de imitar a Jesús, pero al final entiendo, no puedo imitarlo, porque desobedezco, porque caigo, pero entonces es eso, tomar conciencia de que yo no puedo seguir así en esa tónica. Dejemos que el Espíritu nos guíe cuando redarguya su palabra en nuestro corazón, hagámosle caso, está ahí, redarguyéndonos. A veces, hermanos amados, nos sentimos como atrapados en el cristianismo. ¿Y sabe cómo? Tratando de cumplir expectativas, tratando de cumplir reglas para ganar la aprobación de Dios, para ganar la aprobación de los demás. Pero no, en el nuevo pacto que es del Espíritu nos invita a descansar en la gracia de Dios.
no necesitamos cumplir con unas reglas o con unas listas para ser aceptados por el Señor cuando estamos guiados por Dios. Muchos piensan que para acercarse al Señor tiene que leer la Biblia tantas veces al día, tiene que venir a la iglesia. Eso es necesario. Pero ¿cuántos leen la Biblia y no son transformados y no son cambiados? Analicemos nuestro crecimiento espiritual en la gloria de Cristo. En lugar de nosotros todos, si usted comienza a medirse, en lugar de medir su relación con Dios por cuántas veces leemos la Biblia o asistimos a la iglesia, piense usted cuántas veces lee la Biblia. No sé si en la semana, no sé si en el mes, no sé si al día, no sé si al año. ¿Cuántas veces lee la Biblia? Piénselo. ¿Cuántas veces se acerca usted a las páginas de la Escritura y lee? ¿Cuántas veces viene a la iglesia? Entonces, si usted analiza su crecimiento espiritual cumpliendo estas normas o estas cosas, ¿cuántas veces voy a la iglesia, leo la Biblia? ¿Por qué más bien no nos enfocamos en cultivar la relación personal con Él a través de eso mismo, de la oración, de venir a la iglesia, de leer la Biblia y que ella nos confronte? Espero ser claro, es decir, que a veces leemos la Biblia y la leemos y eso no nos cambia, no nos transforma nada. Y leer la Biblia así, no. O sea, leer la Biblia es con qué me confronta ella, qué me dice que yo haga, qué me dice que debo dejar de hacer. Pongámoslo en este ejemplo. En muchas ocasiones la gente viene a la iglesia, escucha un mensaje y dice, este mensaje le hubiera caído a mi esposa que no vino hoy, ella no vino hoy, le hubiera caído a ella. Pero si ella no vino hoy, el mensaje no es para ella, el mensaje es ¿para quién? Para mí. Entonces yo leo la Biblia y si yo no dejo que ella me transforme, ¿eso qué? Eso no me sirve. Vengo a la iglesia pero no aplico lo que me están predicando, eso no me sirve. Entonces, mejore su relación con el Señor. Permitamos que el Espíritu nos guíe. En nuestras relaciones personales, en lugar de sentirnos obligados a complacer a todos para ganar su aprobación, vivamos con integridad, vivamos más bien con integridad, confiando en que Dios nos ha aceptado como hijos suyos, después de arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, Pablo no estaba buscando la aprobación de nadie, pero el hombre era consagrado. Sabía que la iglesia era la carta de él. Se habían convertido, Dios los había convertido al evangelio. No necesitaba la aprobación de nadie de ellos. Usted no necesita la aprobación de nadie para seguir a Cristo. No necesita la aprobación de nadie para ser transformado por el poder de Dios. Entonces no le preocupe qué piensen o no piensen los demás de usted por ser cristiano. Simplemente impacte a los demás con el evangelio. Por ejemplo, al tomar decisiones, en lugar de basarnos en lo que parece ser la opción correcta o esperada, según las normas sociales, según las normas religiosas, busquemos la guía del Espíritu Santo en oración. Confiemos en que Dios nos conducirá hacia lo que es mejor para nosotros y para los demás. Incluso si eso significa desviarnos de las expectativas tradicionales o de la lógica de las personas. O sea, para la gente no es lógico que un cristiano sea honesto. Para la lógica humana no es correcto que alguien sea bobo y diga la verdad. Sí, yo robé. ¿Por qué tiene que confesar eso? Porque el corazón me dice, porque hice una cosa que no era correcta. El mundo no piensa lo mismo, ¿para qué se pone a decir la verdad? Entonces,
para la lógica del mundo muchas cosas no son lógicas. Ahora, vivamos una gloria creciendo en Cristo porque dependo de Él. Versículos 7 al 11. Vivimos una gloria creciendo en Cristo significa depender totalmente de Él para nuestro éxito, para nuestra suficiencia. Pablo quería demostrar que el Antiguo Testamento era un pacto glorioso porque provenía de Dios. Pero les dice, eso era pasajero, eso era transitorio, dependía de la obediencia humana, lo cual lo hacía insuficiente el antiguo pacto, porque tenía que hacer siempre cosas para alcanzar la perfección y nunca la había alcanzado. En cambio, en el nuevo pacto ya somos perfectos, pero esa perfección se alcanzará cuando esté Cristo. Ya estamos en la santidad, ahí es donde nos mantenemos firmes en la santidad. Entonces, Pablo lo que hace es comparar el brillo del rostro de Moisés, un rostro temporal. Dice, ese rostro brillante se iba desvaneciendo. Y lo compara con la gloria de los cristianos. La gloria de Moisés iba desapareciendo, pero la gloria de los cristianos va ¿qué? Creciendo. Esa no desaparece, entonces contrasta. El Antiguo Testamento envejece, se acaba, desaparece. El Nuevo Testamento lo que lo lleva a uno es a crecer en la gloria de Dios. Sin embargo, si vivimos obedeciendo a Dios, es lo que se va a ver. Es decir, la gloria de Dios va a crecer, va a reflejarse más en nuestra vida. Impactamos de una manera duradera a quienes nos rodean y nuestra vida también será impactada. Pero aquí, cuando digo el sin embargo, es que a veces hay cristianos que impactan de una manera totalmente opuesta. Si eso es ser cristiano, pues, ¿qué sentido tiene? Pues sigo en lo mismo que andaba antes, porque no se diferencia la iglesia o el cristiano para nada. Entonces es impactar de una manera duradera a quienes nos rodean. Esa es la transformación de gloria en gloria, esa no se va a acabar. Usted y yo vamos a impactar y siempre que impactemos vamos a manifestar la gloria del Señor. Y por eso Pablo utilizó eso del desvanecimiento de la gloria en el rostro de Moisés para destacar la superioridad del nuevo pacto. Entonces, mi hermano, no siga, muchos de la iglesia siguen viviendo en el viejo pacto, no siga viviendo en el viejo pacto, pásese para el nuevo pacto que es mucho mejor. Lo otro, vivo una gloria creciendo en Cristo porque soy transformado en su gloria. Versículos 12 al 18, vivimos eso, somos transformados de gloria en gloria. Como les he venido diciendo, el pacto, al ser eterno, el de Dios, el de Cristo, su salvación, nosotros estamos en este nuevo pacto, ofrece a cada uno de nosotros una esperanza, y es que somos aceptados por parte de Dios. En la condición que lleguemos, no nos rechazan. Y por eso vuelve Pablo y dice, y contrasta, cuando Moisés cubría el rostro al dirigirse a Israel para ocultar su brillo que emanaba de ese encuentro con Dios, era un brillo que iba a desaparecer. Pero acá no, vuelvo y lo digo, acá no. Acá la gloria nuestra es cada día más grande. Perdono, amo, no tengo la segunda mirada, la primera no se puede evitar, la segunda sí la evito. Sí, empezamos a hacer esto, cambiamos y empezamos a ver la gloria. El brillo no puede escasear, el brillo no puede desaparecer, al contrario, va a aumentar. Todo lo contrario, por inercia no puede desaparecer la gloria de Dios que hay en nuestra vida. Hoy enfrentamos velos, podemos decir, velos espirituales que bloquean nuestro crecimiento en Cristo. Estos velos pueden ser cosas como dudas sobre las promesas de Dios. Hay gente que duda de la Escritura, no va a crecer, va a tener un velo, va a vivir bajo sus mismas ideas.
no cree en Dios, aún siendo cristiano. Velos, tiene resentimientos, está cargado de la ira, viene a la iglesia pero no soporta a cierta persona, no soporta el acto que hizo. Hay unos resentimientos, son velos que le impiden ver la gloria de Dios. Quite ese resentimiento y verá la gloria de Dios. Quítelo y verá cómo la gloria de Dios sí se va a manifestar de una manera que usted nunca lo había experimentado, porque está con eso, porque está allí con ese dolor. Hay gente que está apegada a las tradiciones y limitan esa apertura para conocer a Dios. Esas tradiciones como las que les he dicho, que si come morcilla, que es pecado, que si usa manga larga o corta, que eso es pecado. Entonces, si eso es un asunto personal de usted con Dios, listo, ya, yo no me meto en ese asunto personal, que Dios le haya dicho así, hágalo, pero no lo enseñe como doctrina, como les he dicho, pero no experimentan, o sea, desde mi perspectiva, no experimentan la gracia del Señor, porque viven, esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer bien con un miedo. No, por obediencia uno sabe, por obediencia a la palabra uno sabe que lo malo y lo desecha, y lo bueno y lo hacen. Entonces, estos son velos entre algunos que mucha gente tiene y no puede ver la gloria de Dios. Una confianza excesiva en sí mismo en lugar de confiar en Dios. Y fracasan. Y le echan la culpa a Dios en ese momento cuando fracasan, cuando sus fuerzas estaban puestas en sí mismos. Así que para levantar estos velos, entre muchos más que usted puede identificar cuáles son, debemos volvernos a Cristo, mirarlo, porque Él es el único que aquí en este pasaje dice, quita el velo. Nadie más quita el velo del corazón. Solo Cristo puede quitar el velo y que nosotros podamos experimentar la gloria todos los días. El velo de incredulidad o de lo que sea que cubre el corazón de las personas solo lo levanta Cristo. Es decir, cuando se convierte la persona a Jesús, en ese momento se quitan los velos. Pero mucha gente en la iglesia cristiana llevando años todavía tiene el velo. No se ha convertido a Moisés, a Dios. Moisés se quitó el velo físico en la presencia de Dios, sí. De manera similar, para cualquier persona que se vuelve a Cristo, su velo espiritual será quitado es por Cristo, no por usted, por Cristo. Vamos a ir sacando unas conclusiones. Piensen. En su subida por las escaleras de la luz. Las escaleras de la luz en este caso serían el Evangelio. Pregúntese si vive creciendo en la gloria de Dios o tiene velos. Pregúntese, piense eso, a ver, ¿muchos velos o no? Imaginémonos, hermanos, que estamos subiendo las escalas. Estas escalas, llamémoslas escalas de luz, pero son la jornada espiritual de cada uno, lo que hacemos cada uno todos los días. Al principio subimos, como les dije, una luz tenue, mostrando nuestra primera etapa, conociendo al Señor. Nuestras experiencias son torpes, no aprendemos, ¿será que mentir es pecado o no? Y está todavía pensando si esto es malo, es bueno, pastor, esto es bueno, esto es malo, y está preguntando. Pero a medida que usted avanza, usted va reconociendo que una mentira piadosa es un pecado, que la primera mirada no la puede evitar, pero la segunda sí, que si hizo la segunda mirada ya pecó. Entonces ya usted va avanzando, la luz se intensifica, se hace más fuerte. ¿Por qué? Porque va revelando la gloria de Dios en su vida, lo va transformando. Y esas transformaciones se logran en
en cosas interiores que se van a ver reflejados frente a los demás. Entonces, en estos escalones más altos vamos viendo claramente cómo hemos cambiado. Usted a lo largo de toda su vida cristiana, no sé cuántos días, cuántos años lleva, sí ha podido ver que ha sido transformado o no. Sí, tenemos que ya haber sufrido una transformación para bien. Porque si no, todavía tiene tiempo. Mientras haya vida, todavía hay tiempo. Así que incline su cabeza y oremos. Y pregúntese, como lo hago por costumbre al finalizar. Preguntémonos, ¿reflejo la gloria de Dios en mi vida diaria? Piense en lo que hizo esta semana. ¿Qué hizo en toda esta semana? ¿Reflejó la gloria de Dios? ¿Mandó un puño santo, un grito santo donde reflejaba la gloria del Señor? La primera mirada fue una mirada que no se pudo evitar, pero la segunda, que usted sabía que no la debía haber hecho, decidió mirar, con esa mirada glorificó al Señor. Piense ahora, ¿mis acciones muestran la transformación de Jesús en mi vida o no? Piense en todo lo que ha hecho esta semana y si en esta semana o en tiempo pasado, siendo cristiano, todavía sigue alguna acción que muestre que no ha sido transformado por el Señor. Pregúntese también, ¿permito que la luz del Evangelio ilumine mi camino y la de los demás? ¿O soy una oscuridad completa? Pregúntese, ¿vivo creciendo o decreciendo? ¿En qué áreas debo dejar que el Espíritu me guíe más? Hay áreas donde el Espíritu necesita trabajar más en nosotros. Confía demasiado en sus propias fuerzas, confía demasiado en su propia capacidad en lugar de confiar en la dirección del Espíritu Santo. ¿Dónde puede abrir usted o yo nuestro corazón para ser transformado y parecerme más a Cristo? ¿Qué área de mi vida es la que debo entregarle al Señor? ¿Busca la aprobación de Dios o la aprobación de los hombres en esta transformación? Y finalmente, en su subida por estas escaleras del Evangelio, ¿qué velos bloquean su conexión con Dios? ¿Qué velos tiene usted que están bloqueando su relación personal con el Señor? ¿Tiene dudas, resentimientos, falta de perdonar? Son velos. O sus tradiciones, lo que usted piensa que debe hacer para acercarse al Señor cuando el Señor ya se le ha acercado a usted. Y usted con sus velos, con sus tradiciones, con sus creencias, impide que el Señor fluya. ¿Con qué se distrae? Eso es un velo también. Padre, en esta mañana damos gracias porque nos permites ir viendo cómo crecemos de gloria en gloria en el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nos veremos, si Dios quiere.